Hola amigos. La guerra está entrando en una fase absolutamente imprevisible. Esto no tiene buena pinta. El complejo de guerra electrónica ruso repelió con éxito el ataque de varios drones Switchblade 300 en la central nuclear de Zaporizhzhia. La OTAN está introduciendo material y soldados masivamente en Ucrania en dirección al Donbass, al igual que Rusia, que está reforzando el frente con el tercer cuerpo de ejército que ya está en el frente. Por su parte, las armas estratégicas empiezan a moverse por ambos bandos. Pero antes de nada, y para calibrar lo peligrosa que está la situación, no se puede pasar por alto que los plutócratas de la Unión Europea y la OTAN están empezando a ponerse muy nerviosos, y esto solo lleva a decisiones precipitadas y peligrosas. Y aunque Falsimedia lo está ocultando vergonzosamente, están ocurriendo protestas importantes en varios lares, y la pregunta ya empieza a sonar insistentemente. ¿Qué se está cociendo en Europa? El sábado se llevó a cabo una manifestación en París exigiendo la renuncia del presidente francés Emmanuel Macron. El mismo día, decenas de miles de personas, que hablan de hasta 100.000, se manifestaron en un mitin en el centro de Praga y exigieron la renuncia del gobierno checo. El viernes se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad contra el suministro de armas, incluso a Ucrania, en la ciudad alemana de Kassel, y decenas de mítines de políticos en varias naciones como Italia. Así las cosas, el frente cada vez está más virulento, y hoy mismo los sistemas de guerra electrónica rusos lograron repeler con éxito un ataque de drones en la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia. Después de que el ejército ucraniano hiciera 2 intentos fallidos de desembarcar tropas en Enerhodar, para luego capturar la ciudad y la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia, se realizó un ataque utilizando drones Switchblade 300. Sin embargo, gracias al trabajo de interferencia electrónica rusa, fue posible con éxito repeler el ataque de los drones kamikaze. En las imágenes presentadas, se puede ver aterrizar exitosamente mediante guerra electrónica los drones de ataque estadounidenses Switchblade 300. Estos últimos no causaron ningún daño y fueron capturados con éxito como trofeos, lo que puede permitir desarrollar métodos efectivos de combate a aeronaves de este tipo. Se desconoce el número exacto de drones derribados en el área de la central nuclear de Zaporizhzhia. Sin embargo, los expertos creen que las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a usarlos para tratar de evitar que los sistemas de defensa aérea los detectaran. Sin embargo, los sistemas de guerra electrónica mucho más efectivos pudieron suprimir con éxito los canales de control de los drones, neutralizándolos por completo. Se trata al parecer de los complejos rusos de guerra electrónica RB-341 LR-3, que ya se ha confirmado que están en el Donbass. Al mismo tiempo, el movimiento de tropas y material no para. Una columna de tanques Leopard 2A4 y 2A6, de uno de los países de la OTAN, fue vista hace unas horas en la frontera de las regiones de Mykolaiv y Kherson, mientras cruzaba el río Ingulets. Esta es la primera evidencia de la aparición de tanques de la OTAN en el territorio de Ucrania. La información sobre esto es proporcionada por el canal River de Telegram. Aparentemente, todo el conjunto de la compañía de los Leopard 2A4 eran italianos, que ahora se ha transferido al sector Andreevsky del frente. Según el canal Telegram River, bien puede tratarse de los tanques transferidos por el lado italiano. Sin embargo, según la fuente, a la hora actual, los tanques ya cruzaron el Ingulets, y se encuentran en su costa sur. Y por cierto, Polonia le ha dado un disgusto a Estados Unidos de la hostia, y todavía está en estado de shock. Polonia firmó la semana pasada el contrato de tanques más grande de su historia. Según Varsovia, que sueña con crear el ejército más poderoso de la OTAN a partir de su ejército, comprará 1000 tanques para sus fuerzas armadas. Según el titular del Ministerio de Defensa del país, Mariusz Błaszczak, estamos hablando de 1000 tanques K2, 600 obuses autopropulsados K9 de calibre 155 mm, y 50 cazas de entrenamiento Fa-50. Esto parecería nada inusual, ya que las autoridades enunciaron repetidamente planes para rearmar al ejército después de que enviaron a Ucrania casi todo el equipo obsoleto que tenían en servicio. Pero hay un pero,
que hizo que el contrato fuera casi escandaloso. Varsovia no comprará tanques a Estados Unidos, sino a Corea del Sur. La decisión de Varsovia, que eligió a Seúl como proveedor de vehículos blindados, es evaluada por los analistas como una demostración de algún tipo de independencia política. Su objetivo es mostrar, en primer lugar, a Bruselas que Polonia no pretende vivir a las órdenes de nadie y defenderá sus intereses nacionales. Menudo palo para Estados Unidos. Otra gran columna, una de las más grandes de vehículos blindados estadounidenses han sido vistos en la frontera de Polonia y Ucrania, con cientos de vehículos blindados estadounidenses fueron vistos en la frontera entre Polonia y Ucrania. Se enviaron varias columnas enormes de vehículos militares blindados desde Estados Unidos a Ucrania. Por el momento, el equipo se encuentra en la frontera de Polonia y Ucrania y se está preparando para su envío al territorio de Ucrania. Estamos hablando de varios cientos de unidades de varios tipos de armas, incluidos los vehículos blindados de transporte de personal Stryker, los vehículos blindados International Max Pro, los tractores del ejército, los vehículos especiales, etc. A juzgar por las imágenes, estamos hablando de uno de los mayores suministros de armas de los Estados Unidos para las necesidades del ejército ucraniano. Según datos preliminares, el video se filmó el 1 de septiembre, lo que no excluye la posibilidad de que el equipo militar ya se encuentre en el territorio de Ucrania. Por su parte, las Fuerzas Armadas rusas están trasladando refuerzos a la región de Kherson, donde las fuerzas de nacionalistas continúan con sus intentos ofensivos. Las columnas de equipo del ejército ruso se mueven a lo largo del puente de Crimea, por lo que es muy posible que estemos ante enfrentamientos masivos en todo el frente entre la OTAN y Rusia. Pero la cosa no queda solo en el frente de Ucrania, porque las fuerzas estratégicas también se mueven. Un submarino nuclear de la Armada rusa fue avistado en aguas del mar Mediterráneo. Este último es el portador de armas nucleares, que teniendo en cuenta las declaraciones anteriores sobre la disposición de Rusia para atacar los centros de toma de decisiones, provocó la alerta de no accidente. El portal Naval News anunció información sobre la aparición de un submarino nuclear ruso en el mar Mediterráneo. Se desconoce qué tipo de submarino nuclear es en cuestión, cuánto tiempo ha estado este último en las aguas del mar Mediterráneo y cómo exactamente pasó desapercibido para la OTAN, que sin embargo expresa preocupaciones muy serias al respecto. Ahora parece que se ha agregado un submarino nuclear a la Armada rusa en el Mediterráneo. No está claro cuánto tiempo el submarino ha estado operando ahí. La explicación más simple es que se desplegó ahí para reemplazar al crucero Marshal Ustinov, que partió del Mediterráneo el 24 de agosto y está controlando el portaaviones inglés Príncipe de Gales, que está varado por una avería en aguas inglesas. En cierto sentido, el crucero podría ser una distracción y la atención de la OTAN parece haberse desplazado hacia el submarino. Actualmente se desconoce qué tipo de submarino es, pero Rusia ha enviado submarinos nucleares al Mediterráneo, solo en contadas ocasiones. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa no da información sobre la presencia de un submarino nuclear ruso en el mar Mediterráneo. Ante esto, Estados Unidos ha contestado con los bombarderos estratégicos, que se acercaron a la frontera rusa a una distancia de 65 kilómetros, en una nueva provocación, llevada a cabo por el ejército estadounidense el viernes pasado, cuando un grupo de 2 bombarderos estratégicos B-52 estadounidenses volaron en dirección a Estonia. Sin embargo, debido al hecho de que los transpondedores de la aeronave se apagaban periódicamente, no fue posible determinar inicialmente la verdadera aproximación a las fronteras rusas. Según los datos actuales, uno de los bombarderos se acercó provocativamente a las fronteras rusas a una distancia de solo 65 kilómetros. En las imágenes presentadas, se puede ver las rutas de movimiento de 2 bombarderos B-52 estadounidenses en el espacio aéreo de Estonia. Como se desprende de los puntos individuales de fijación de los vuelos de los aviones estadounidenses, el acercamiento a las fronteras rusas fue de solo 65 kilómetros. Lo que es una provocación muy grave, obviamente cometida intencionalmente. Con toda probabilidad, los aviones estadounidenses no se atrevieron a acercarse aún más a las fronteras rusas,
sabiendo muy bien que esto sería seguido por una reacción bastante dura de Rusia. Sin embargo, las acciones de Washington y los países de la OTAN claramente crean tensión adicional en la frontera. Que sin embargo, en el bloque militar de la OTAN no se esconden, ya que Occidente sigue desplegando armas a unas pocas decenas de kilómetros de las fronteras rusas. Así las cosas, parece que Estados Unidos ya ha preparado excusas en caso de uso de armas nucleares. La semana pasada, la líder de los conservadores británicos y favorita para sustituir a Boris Johnson, Liz Truss, dijo que si toma la silla del primer ministro, estará lista para lanzar un ataque nuclear contra Rusia. Pero ella no está sola entre los líderes políticos occidentales que han amenazado a Moscú con la aniquilación nuclear. Comenzó en febrero, justo después de la declaración de Vladimir Putin, en la que dijo: quien intente interferir con nosotros, y además, crear amenazas para nuestro país, para nuestro pueblo, debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata. Y esto les llevará a tales consecuencias, que nunca se han enfrentado a algo parecido en su historia. Al mismo tiempo, el presidente ruso recordó que aún después del colapso de la Unión Soviética, y la pérdida de una parte importante de su potencial, la Rusia actual sigue siendo una de las potencias nucleares más poderosas. Posteriormente, el canciller francés amenazó a Putin, quien habló del potencial nuclear de Rusia como medida defensiva. La OTAN también sigue siendo una alianza nuclear, y eso es todo lo que tengo que decir al respecto, dijo el líder francés. La idea de una guerra nuclear limitada contra Rusia fue recogida de inmediato por los medios occidentales. El New York Times, la CNN, y NBC News escribieron al respecto. No puede haber ganadores en una guerra nuclear, y nunca debe desencadenarse, y defendemos la seguridad igual e indivisible para todos los miembros de la comunidad mundial. Por lo que se ve, Estados Unidos tiene una moralidad especial, porque recordemos que el único país del mundo que alguna vez utilizó deliberadamente bombas nucleares contra civiles no es otro que Estados Unidos, que las arrojó sobre Hiroshima y Nagasaki hace 77 años. Entonces Washington declaró que lo hizo por filantropía, que fue un acto de alta moralidad de su parte, porque sólo así se podría salvar a más civiles de la muerte. Pues 77 años después, esta es la lógica que Estados Unidos todavía esgrime hoy para justificar preventivamente su futuro uso de armas nucleares. Si bien el destino de Hiroshima y Nagasaki sumió al mundo en el horror, esos bombardeos no hicieron más que despertar el apetito de los estadounidenses por el uso de armas nucleares. Según dice el profesor de política árabe contemporánea e historia intelectual Joseph Massad, de Nueva York, recordando que documentos publicados recientemente muestran que Estados Unidos consideró seriamente y planeó usar armas nucleares contra China en 1958, durante la llamada crisis del Estrecho de Taiwán. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.